Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta lectura. Esta es una lectura general para ti, mi querida y mi querida Acuario. Entonces vamos ya mismo a ver cuál es la situación que tú estás presentando en este preciso momento. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas de aquí en adelante, mi querido y mi querida Acuario. Bueno, hay muchas cosas que están sin cumplir, muchas cosas que se han quedado en el tintero para ti y es momento de que las retomes, es momento de que replantees esos planes y proyectos que tú has tenido hasta este momento. Mira, tal vez en este instante tú estás yéndote como, o sea, sí hay que soñar, sí hay que planear y toda esa cuestión, pero también hay que tener en cuenta la situación que estamos viviendo y trabajar con los recursos que tenemos en el momento, no para quedarte ahí estancado en lo que tienes ahora, sino para seguir creciendo, utilizar los recursos de una manera bastante inteligente, bastante responsable, diría yo, en ese preciso momento, de tal manera que tú, bueno, hagas tus presupuestos de tiempos, de dinero, de tus energías, porque también las energías hay que tenerlas en cuenta en el momento de trabajar en tus sueños y tus proyectos, y entonces estés en consonancia, que todo sea un equilibrio para ti en este momento, que no todo sea trabajo, que no todo sea ocio, que no todo sea estar a solas, que bueno, debe haber un equilibrio en tu vida para que de aquí en adelante tú logres ese proyecto, ese sueño, ese progreso que tú siempre has querido tener. En un futuro más bien cercano, mira, viene para ti una paz, la claridad en las ideas, una fortaleza para tú confrontar todos los problemas y dificultades que se te puedan estar presentando en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué nos dicen también tus angelitos en este preciso instante. Te invitan a ir a Madre Tierra, te dice la naturaleza te dará vitalidad y estás llamada a renacer como el ave fénix de las cenizas. Mira, a veces nos olvidamos de aquellas cosas que hemos pasado y que hemos superado, y en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, no recordamos no recuerdas que tal vez ya has pasado por algo similar o alguien conocido a ti ha pasado por algo similar y entonces ya tiene la experiencia, ya sea propia o de otras personas, para poder saber qué hacer en esa situación. Bueno, mira, está muy pendiente en estos días de tus sueños. Exactamente dentro de los 6 días próximos, por favor, lápiz y papel al lado de tu cama y vas a apuntar cada día lo que recuerdes, apenas te despiertes, lo que recuerdes de lo que hayas soñado. Bueno, si no has soñado nada, no importa, pero de los sueños que recuerdes de estos días, y al cabo de esos 6 días vas a buscar en Google, en YouTube, el significado de esos sueños y vas a encontrar un mensaje súper poderoso para ti, mi querido y mi querida Acuario. Listo, mira, hay cierto remordimiento que tú tienes, hay alguien a quien tú hayas ofendido o dañado, alguien con quien tú te sientes en deuda con esa persona, te sientes como mal cuando piensas en esa persona, tal vez alguien con quien has tenido mucho cariño, mucho acercamiento. Bueno, es el momento de replantear esa relación que tú tienes con esa persona y ver si existe la posibilidad dentro de tu corazón de hablar, de renovar esa relación, de como te digo, de pedir perdón, de perdonarte, de perdonar también a esa persona. Bueno, si tú ya ves y dices, es que es totalmente imposible reconciliar la relación con esta persona, la invitación es al perdón, a perdonarte a ti mismo, a perdonar a esa persona, aunque no aunque no recobres la relación con esa persona. Recuerda que el perdón no siempre significa reconciliación. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita de tus notificaciones para recibir más mensajes especiales como estos. Mira, eres capaz de ser un canal de servicio
al servicio de otros en comunicación angelical, pues estas habilidades las has desarrollado durante vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido, es decir, está siendo sostenido. Entonces, no le temas a esos presentimientos o a veces esas voces o esos mensajes que tú captas para otras personas. Cuando sea así de esa manera, tú le puedes preguntar a esa persona si le puedes dar un mensaje o si no le puedes dar un mensaje. Si te dice que sí, bueno, lo haces con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría. Bueno, eres un canal de comunicación, mi querido y mi querida Acuario. Si quieres escribir algo especial para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: soy un canal de amor, de prosperidad, de éxito y de felicidad. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, mis acuarianos, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.